Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, en primer término, contarle a los colegas del Senado que esta mañana, yo diría que casi todos los congresistas de la Comisión Quinta, que es la Comisión de Asuntos Agrarios, expresamos nuestro desacuerdo, nuestra molestia incluso, con un artículo que escribió ayer en el periódico El Tiempo la señora ministra de Comercio, la doctora Cecilia Álvarez, tremendamente agresivo contra los arroceros colombianos. Yo dije que era un artículo que parecía casi que redactado por un funcionario, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, porque además les echa todas las culpas a los arroceros colombianos de cualquier cosa que esté pasando en el sector. Y es evidente que las responsabilidades principales, como lo explicamos allí, le caben es al gobierno nacional, del cual hace parte, por supuesto, la doctora Cecilia Álvarez. No voy a entrar en más detalles, ya lo expresé esta mañana en la Comisión Quinta, pero dejo mi expresa constancia de absoluto desacuerdo con la actitud de la señora ministra en contra de los arroceros colombianos y del agro, porque al final el caso del arroz es un caso que hace parte del problema agrario. En segundo término, señor presidente, hace 8 días, al terminar el debate que hicimos con el senador Zenén Niño sobre el tema de la educación, terminó habiendo una especie de incidente aquí que se hizo muy popular en las redes sociales en torno a la idea de que no le den más papaya a Robledo, que fue, digamos, la manera como se bautizó en las redes ese incidente, al cual quiero referirme y hacer un par de reflexiones. Señalar primero, y esto es lo que más me interesa afirmar en relación con ese, llamemos, incidente, es que el problema se arma porque la doctora Gina Parodi, la ministra de Educación, intenta violar el reglamento interno del Congreso. Porque, ¿qué sucede? El presidente de la corporación en ese momento, el doctor Correa, nos da la palabra a Zenén Niño y a mí para que concluyamos lo que siempre se hace en los debates que concluimos los senadores citantes. Y la doctora Gina Parodi se las ingenia para que le vuelvan a dar la palabra a ella, cuando ya no tenía derecho, porque es claro que el reglamento del Congreso dice hablan los citantes, habla el ministro y después los citantes concluyen y se acabó el asunto. Entonces, cuando vemos esa situación, yo reclamo y simplemente digo, bueno, si se le va a volver a dar la palabra a la doctora Gina Parodi, pues entonces los citantes tenemos derecho a volver a intervenir porque el debate se concluye con la afirmación de los citantes. Ella se molesta y alcanza a afirmar que es que yo no quiero que ella vuelva a hablar, y quiero aquí dejar constancia que esa no era mi discusión, sino mi discusión era una discusión en torno a que se cumpliera el reglamento y sobre todo que quedara claro que somos los congresistas citantes los que cerramos los debates. Esto porque a mí se me volvió un problema ya desde hace días con no pocos ministros, inclusive con el doctor Andrés Felipe Arias en la Comisión Quinta tuve varios roces porque él siempre intentaba cerrar los debates. Y me pasó hace unos meses con el doctor Alejandro Gaviria en alguna comisión de la Cámara, donde el presidente, a mi juicio de manera abusiva, el presidente de esa comisión impuso que cerraba el debate el doctor Alejandro Gaviria, y eso no puede ser así. Entonces, digamos que ese fue el tema, y es, insisto, lo que más me preocupa. En medio de eso, pues, se dan las afirmaciones que han circulado tanto por los medios de comunicación, pero además me preocupa porque yo quedé con el convencimiento de que era como una especie de complot lo que movía la doctora Gina Parodi para lograr esa pilatona, llamémosla así, pues, en términos cordiales, de despojarme de un derecho a mí y al senador Zenén Niño. Pero yo a esto le sumo una cosa, señor presidente, es que ya es, digamos, por lo menos el tercer incidente que yo tengo con ministros de este gobierno, del cual me siento perfectamente maltratado. Recordemos el caso del presidente Santos, también en complot con el ministro Carrillo del Interior hace 2 años, tratándome de la peor manera y haciendo una especie de conspiración para atropellarme y presentarme como un indeseable, cosa que yo no recuerdo en la historia de Colombia, una agresión tan dura contra un congresista. Después me pasó con el doctor Lizarralde, a quien le hago un debate y entonces la venganza del señor es ir y conseguirse una grabación obtenida ilegalmente y él mismo violar la ley para atropellarme, y ahora me ocurre el incidente al cual me estoy refiriendo.
Es obvio que yo estoy convencido también que el señor secretario del Congreso se equivoca en las exclamaciones que hizo. Yo creo que eso no tiene la menor duda. Él además me ha enviado una carta en la que me pide excusas por, digamos, las frases que expresó que realmente no quiero ni referirme a ellas, pero que son tremendamente equivocadas. Y bueno, para concluir, yo digo que yo acepto esas excusas, pero sobre todo espero que los ministros del presidente Uribe dejen de intentar atropellar el reglamento del Congreso, del presidente Santos, perdón, dejen de atropellar el reglamento del Congreso y se sometan a la realidad que dice que los debates consisten en que hablan los citantes, hablan los ministros y cierran los citantes y se acabó. Y no hay nada más que decir al respecto. Muchas gracias, señor presidente.